Sean todos bienvenidos al cuarto y último día del seminario de estudiantes de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Hoy vamos a empezar con los siguientes ponentes. Grisel Escalante, estudiante de la licenciatura en Física y Matemáticas, opción en Matemáticas del sexto semestre. Y Julio Hernández, estudiante de la Ingeniería Matemática del sexto semestre en la línea financiera. Y hoy nos van a presentar una charla titulada Fundamentos Matemáticos para la Computación Cuántica. Un aplauso. Vamos a dar una charla. Tenemos ahí una presentación. Solo es de guía, no le hagan mucho caso porque está muy matemática, muy rigurosa. Ya habíamos dado esta charla justo en el Centro de Investigación de Cómputo. Y pues para personas de posgrado, investigadores, entonces pues aquí el chiste es en el pizarrón bajarle nivel a eso y pues espero la disfruten. Entonces vamos a empezar utilizando monedas. Justo nuestra motivación de esta ponencia va a ser una simple moneda como esta. Si responden bien las preguntas les vamos a dar moneditas. Son bitcoins en realidad. El primer juego se los voy a plantear de esta manera. Consiste de 3 etapas. Entonces, tenemos una moneda que va a estar en un estado inicial de carga. ¿De acuerdo? En estas 3 etapas se va a tratar de decidir si girarla o no girarla. ¿Ok? Yo voy a decidir si girarla en la etapa 1 y 3. ¿Y ustedes? En la etapa 2. ¿De acuerdo? Entonces, pues es un juego. ¿Cómo se gana este juego? Básicamente, si en el último lanzamiento, o bueno, en el último estado de la moneda cae cara, yo gano. Si cae sol, ustedes ganan. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a jugar un poco. Si notan, hay un caso trivial, ¿no? Si no se gira la moneda, pues efectivamente yo ganaría, ¿no? Pero, vamos a jugar. Yo decido, por ejemplo, en esta girarla, y entonces, no sé, en la segunda etapa, ¿tú la giras? La giro. Esta bien la giro. Y, por ejemplo, yo voy a decidir en esta no girar. ¿Okay? Entonces ya ven que pues, se puede hacer como las probabilidades, ¿no? Podemos empezar con las probabilidades de ver quién es el que gana y quién es el que... Por ejemplo, otra regla importante es que ustedes pueden saber, yo también puedo saber, si se giró o no se giró, pero nunca voy a saber el resultado de la moneda en esas etapas, simplemente hasta el final. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay ninguna duda? ¿Okay? O sea, al inicio no sabemos que está en cara. No, al inicio sí. Al Okay. inicio, pues ya se lo di, está en cara, no hay problema. Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de probabilidades, ¿no? Si notan, tenemos en sí pocos casos. Aparte del caso trivial, que ya saben que yo gano, tenemos un caso en el que se giran únicamente en la primera etapa, otro caso en el que se gira en la primera y segunda etapa, otro caso en el que se gira únicamente en la segunda y tercera etapa, y finalmente una en donde nada más se gira en la tercera etapa. ¿Estamos de acuerdo? ¿No tenemos un caso en el que nada más gira en la segunda etapa? Justamente sí. Y en la primera y la tercera. Primera y tercera, ¿no? Debería haber 8 casos. Sí, de verdad. Exactamente. Falta las Y está el tres. caso en el que se giran todas. Giran todas. Justo. 1, 2, 3. Ok, pero van a ver que todas esas cosas en ese momento son análogas, ¿sí? Lo que sí no sé, por ejemplo, jugamos, ¿tú sabes lo que nosotros decidimos? Si Sí. giramos o no. Sí, eso sí sabemos. Yo sé si ustedes giran la moneda o no giran la moneda, ustedes también saben si yo giro o no giro la moneda. ¿Ok? Entonces, en estos casos, primero, 1, 3 y 2, ¿cuál es la prueba de que yo gano? O sea, que se gira la moneda una vez, que haya carga.
¿Cuál es la probabilidad? ¿Uno? ¿Dice por acá? Sí. 0. Un medio. Justo, ¿no? O sea, hay Es que depende del giro, ¿no? No, depende del estado inicial. Sí, si Sí, sabes pero que está empezaste bien. con... Ok, eso está muy interesante. Están diciendo que depende del estado inicial. O sea que si yo tengo una moneda que está en sol y la giro, ¿va a ser diferente a que si está en cara y la giro? Pues la moneda, si está balanceada, no debería. Es una moneda balanceada, justamente. Ah, es que girarla significa echar el volado. Yo pensé que girarla era nada así. Ah, ok. Tiene- Ya entendí. Pensé que yo también era girarla. Esto es echar bola. Ok. Sí, buena observación. Sí. Ok, entonces, sí, por eso cuando dijeron no dije no. Ok, entonces, pues sabemos que es un medio, ¿no? Porque hay dos caras y Sí. a mí me beneficia únicamente un resultado, ¿no? Un medio y un medio. Ahora, para las que tienen dos giros, Un cuarto. un cuarto. ¿Ok? ¿Quién vota que un cuarto? Un medio. Lo sacamos. Sí, te salen los que levantaron un cuarto. No, pues no, esta es una falacia. En realidad, el resultado anterior nunca depende, o sea, el resultado nuevo no depende del resultado anterior. No sé, es decir, la memoria no tiene memoria. No sabe si cayó cara o sol anteriormente. Entonces siempre va a ser pues, un medio. Un medio. Por lo tanto, para estos tres, pues es un medio. Entonces, en este juego, ustedes pueden ver que independientemente de lo que se elija, obviamente excluyendo este caso en el que no se gira la moneda, pues todos tenemos un medio de probabilidad de ganar. ¿Por qué creen? En la computación cuántica, ya utilizando una moneda cuántica, digámoslo así, puedo hacer que yo gane en todos los casos. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo interesante. Vamos a sentar a los fundamentos matemáticos que nos llevan a jugar este juego de manera cuántica y efectivamente pues, ganarles su beca a los que están implicados. Hipoteca, no sé, lo que apuesten. Entonces vamos a empezar por ahí. Una cosa importante es que, como pueden ver en la introducción, pues, es matemática. Yo soy ingeniero matemático. De hecho, mi aportación fue decir que utilizamos monedas para el ejemplo. A comprar las monedas. Comprar las monedas. El enfoque de la plática no es tan físico, ¿no? O sea, vamos a abstraernos un poquito de qué sucede realmente físicamente, qué es un qubit, sino vamos a modelar únicamente con matemáticas. Yo creo que es interesante. Y al final veremos algunos algoritmos que dan ventaja de la computación cuántica a la computación clásica. Entonces, pues, ¿por qué una moneda? Entonces, vamos a poner acá que el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Pues ver que Julio siempre va a ganar con una moneda cuántica, ¿no? Entonces, que la probabilidad de que ahora para Julio va a ser de un 100% con una moneda cuántica. Él puede apostar su casa, su esposa, y siempre va a ganar. ¿Pero por qué con una moneda? Pues nos vamos a dar cuenta que tenemos dos estados, por así llamarlos, para una moneda. ¿Cuáles son? Pues cara y cruz. A esto lo vamos a abstraer como un conjunto finito denotado con la letra mayúscula sigma, que en principio puede tener n elementos, pero para esta charla nos vamos a enfocar en los que tienen solo dos elementos. Entonces, por ejemplo, si tomamos un sigma que tenga por elemento 0 y 1, ¿a qué nos recuerda? Si estamos hablando de computación. Pues Julio decía ayer que las computadoras solo tienen un dedo y solo saben contar de 0 a 1. Entonces esto lo podemos llamar como un bit. ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurran ambos eventos? Pues las mismas que esto, ¿no? Por eso usamos una moneda, porque es muy análogo a usar un bit. ¿Y por qué un bit? ¿Qué es un bit en la computación clásica? Justo hacía esa broma de que las computadoras solo tienen un dedo.
porque ya ven que nosotros tenemos 10 dedos encima de las manos, entonces contamos con base de 10, una computadora tiene un dedo, ¿no? Pero el punto es que ahí es 0 si pasa electricidad y 1, perdón, 0 si no pasa electricidad y 1 si sí pasa electricidad. Entonces ahí se pueden hacer circuitos, se pueden hacer lógica muy, muy interesante con únicamente esas dos cifras. ¿Okay? Entonces, de hecho hay un threshold, por ejemplo, ya un poquito... en sí no es tan exacto, porque ¿qué es pasar electricidad y qué no es no pasar electricidad? ¿No? Sabemos que pues, la electricidad no es tan discreta, ¿no? O sea, no es que podamos decidir qué es pasar, qué no es pasar. Pero normalmente se utiliza aquí un voltaje, entonces si nuestro bit está arriba de ese threshold, quiere decir que sí pasa electricidad, y si está abajo de ese threshold, quiere decir que no pasa electricidad, pues son cero. Estos son ceros y estos son unos. ¿Okay? Y ahora lo que nos interesa es jugar con nuestros estados. Entonces, a sigma le llamamos nuestro dispositivo físico y a los elementos estados. ¿Qué queremos? Queremos afectar a los estados. Ahora, ¿cómo afectaríamos a estos dos estados? Pues vamos a definir algo que llamamos funciones de cambio de estado. Estas tienen que ir de sigma en sí mismas. Entonces pregunta, si nuestro sigma es el bit, pues cardinalidad de 2, ¿cuántas funciones de cambio de estados que vayan de sigma en sigma se les ocurre? Dos. ¿2? 4. ¿Cuáles serían esas 4? ¿Se les ocurre? Una trivial. La identidad. Le vamos a llamar NOT a la negación de la identidad. Va a estar la constante 1, perdón por ponerle en y la constante 0. Entonces, ¿qué hacen? Pues la identidad no hace nada. La NOT, ¿qué hace? Al 0 lo manda el 1 y al 1 lo manda el 0. Y las constantes, pues ambos a la misma constante, 0 o 1. Ahora, para nuestros fines malévolos, nos va a servir representar estas funciones con una tablita. Vamos a iniciar pues, con el estado 0. ¿Qué función le quieren aplicar a este estado? La identidad. ¿La identidad? No. La NOT. ¿La NOT? No. Uno. La NOT no, porque ahorita van a... ¿Cuál quieren y por qué la 1? Bueno, aquí lo vamos a traer a palitos, a taches y palomitas. Entonces, estamos en la 1, acuérdense. Es la constante 1. Entonces, vamos a verlo con tachecitos y palomitas. Si yo quiero que bajo la 1 el 0 quede en 0, ¿es posible eso? Más suerte. No. No, exacto. Si yo quiero que el 1 bajo la 1 pase en 0, ¿se puede? Sí. O sea, ¿cuál es la imagen? la imagen es 0 para el 1 bajo la 1. ¿Se puede? No. No se puede. Quiero que el 0 pase al 1 bajo la 1, ¿se puede? Sí. ¿Y para el otro? Ok, esto lo vamos a traer en otra tablita con 0 y 1. 0 cuando no se puede y 1 cuando sí se puede. ¿Ok? Vale. Ahí justo, perdón, si cabe, no sé si quepa duda de que solamente se pueden definir 4 funciones. Son funciones deterministas, todo claro hasta ahí. O sea, si ustedes hacen todas las combinaciones posibles de que tengan coherencia de esta función que va de sigma a sigma, solamente se pueden definir 4, nada más 4. O sea, ya si defino una función, no va a ser coherente o no tendría tanto sentido. Sí, ¿De acuerdo? entonces Entonces, sale de sigma. aquí también para complementar, este es nuestro estado inicial y este es nuestro estado final. No se puede ver, o sea, del 0 al 0 no se puede. La compuerta 1, acuérdense que independientemente de su entrada, nos va a regresar un 1. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que se formó esta tabla. Del 0 únicamente me puede dar 1, y el 1 solamente me va a dar 1. Estos no. Entonces, la compuerta constante 1 o 1. Ajá, y justo como podemos estar seguros que son solo 4 funciones. Por ejemplo, en este sigma que tiene n elementos, tenemos un sigma de n elementos, ¿cuántas funciones de cambio de estado tendría? O sea,
Depende, si el codominio es 0,1, sí. Sí. Si el codominio es del 1 al n, es n a la n. Wow. Bueno, tomemos el. Ok, bueno, eso igual a nadie le importa. Es que vamos a entrar en este caso. Ok. Ahora, bueno, si queremos, por ejemplo, tener esto de aquí, tomando nuestro bit, 0,1, ¿cuántos elementos tiene? Para este. 4. ¿Y cuántas funciones de cambio de estado? 2 a la 4. 2 a la 4, sí. ¿Y quiénes serían sus elementos? ¿Cuáles serían? Todas las conecturas, ¿no? Serían estos de aquí. ¿Están de acuerdo? Ajá. Significa que para mi primer sigma, el primer elemento está en 0, y para mi segundo sigma también está en 0. El siguiente significa que el primero está en 0 para el primer sigma y el segundo en 1, y así los demás. Y si quiero uno tercero, por ejemplo, ¿quiénes serían sus elementos? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Etcétera. ¿Ok? Esa nadie le importa ahorita. Queremos los de 2 elementos. Pero nos va a servir después, ya cuando entremos a lo de a la cuántica. Ok. Ahora, esto, bueno, los que saben un poquito de prueba, lo podemos abstraer como nuestro espacio muestral y nuestros eventos. De nuevo, para nuestros fines malévolos, nos va a ayudar a representar estos eventos con un vectorcito. ¿Qué va a tener ese vector? Vamos a llamar al evento A con una probabilidad asociada a P. Entonces, como son solo 2 eventos, ¿cuál es la prueba de B? 1 menos P. Bien. Ahora, tenemos ese estado probabilístico. A ese tipo de vectores los vamos a llamar vectores estocásticos. ¿Qué tienen que cumplir? Nosotros estamos viendo como entradas probabilidades asociadas a ciertos estados. Eso significa que estas entradas no pueden ser negativas y la suma tiene que ser 1. Fácil, ¿no? Y entonces, ¿cómo afecto yo este vector con esta idea? ¿Cómo lo transformo? Tomando esa matriz asociada y multiplicándolo por el ¿Por qué dijiste matriz? es lo que se le ocurrió. Exactamente, ¿no? Porque por esto, por la O sea, representación. por la regla. Pues yo le quiero transformar, entonces le aplicamos una transformación. ¿Cuál le quieren aplicar y por qué la note? ¿Cuánto? Esta es la representación de la note, ¿verdad? Es como la identidad invertida. ¿Cuánto me da? 1 menos P. ¿Por qué? Bajo P. Ok. Se cambiaron las probabilidades. Si yo más bien, si a P le doy el valor de 80%, y A es encontrar papel en los baños de SEM, tenemos un 80% de probabilidad de que haya papel, pero alguien aplicó la nota. ¿Y qué pasó? No va a haber papel. Ok, entonces esta es la idea de cómo podemos afectar un vector estocástico. De esta forma, a esto le vamos a llamar matriz estocástica. ¿Qué tiene que cumplir? Más que nada que sus columnas sean vectores estocásticos, es decir, entradas no negativas y que la suma de sus columnas sea 1. Esta lo cumple. Ok, entonces también aquí una pequeña aclaración. Este brinco que se da, o sea, es que hasta este momento sabíamos exactamente cómo estaba nuestro sistema, en qué estado. Estaba en 0 o en 1. Pero ¿qué pasa cuando nos falta información? O sea, por alguna razón tenemos un bit, pero no sabemos en qué estado está, si en 0 o en 1. Entonces aquí, por ejemplo, esto es justamente puede ser el mismo sigma que A sea 0 y B sea 1. Entonces aquí nada más le asociamos que esta P sea la probabilidad de ver ese bit y encontrarlo en el estado 0. Y obviamente como es XZ, pues como las probabilidades tienen que sumar 1, la otra, esta es la probabilidad de ver el bit que esté en 1
pues 1 menos p. De tal manera que si es 50% b en 0, pues el otro va a ser, bueno, no 50, 0.5. Pero el otro va a ser igual, 0.5. ¿De acuerdo? No les dijimos, pero pueden decirnos sus dudas cuando se les ocurran, sin problema, nos pueden interrumpir. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a hacer esto con una moneda. ¿Cuáles son las probabilidades para una moneda clásica? Mitad de quinta. Ok, entonces digamos que nuestra moneda está en cara. ¿Cuál sería su vector asociado? La primera entrada es cara. ¿Cuál es la prueba de que lo encontremos en cara? Entonces la otra es cero. Nosotros estamos buscando una matriz estocástica de forma que nos dé el giro de la moneda por lado. ¿Cuál sería? ¿Cómo la buscamos? Pues resolviendo eso. ¿Cómo sería? Es A igual C igual Wow, qué rápido. ¿Cuánto? A igual un medio, sí. Un medio y medio, una columna, 0, 0 la otra. Pero A igual a qué? Un medio. ¿Igual a qué? Sí. Perfecto. ¿Y cómo sacamos B y B? Igual a 0. Pues lo vamos a sacar con que ahora mi moneda esté del otro lado. Las probabilidades son las mismas. ¿Y cuánto vale B y B? ¿Cuánto? Fuerte. Ay, ahora no porque los profes lo hacen. ¿Cómo quieren llamarle a esta matriz? A. ¿Qué? ¿A? La vamos a poner acá. Qué original. Una pregunta. Entonces, dijiste que esa matriz de ahí es estocástica. ¿Significa que los vectores columnas son estocásticos? ¿O? Sí. Sus entradas son negativas y sus columnas suman 1. Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces ya encontramos nuestra matriz que nos gira una moneda. Y pues cumple lo que les acabo de decir para una matriz estocástica. Ok. Ahora, ¿por qué nos fijamos en este vector un medio y un medio? ¿Por qué lo pongo P y uno menos P? ¿Puede ser otra cosa? No, pues tiene que sumar uno. Sí, pero ¿por qué no lo fijo como un medio y un medio? Eso suman 1. Porque no sé exactamente cuál es la probabilidad, ¿no? Ok, vamos a fijarnos en una moneda, pero ahora que no sea un medio y medio, es decir, una moneda truqueada que tenga más peso de un lado. Entonces vamos a poner que en cara tenga 60% de probabilidad de ocurrir y en cruz sea 40% de probabilidad. Entonces, pues se puede hacer lo mismo que ya hicimos, pero vamos a ver qué ocurre cuando lanzamos varias veces esta moneda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con otro juego. No sé si quieres hablarlo primero. ¿Sabes que si entienden programar, tienen ganas de programar? Pues sí, vamos a hacerlo, o sea, porque aquí el punto es que dijimos que este juego daba un medio, ¿no? Pero ¿por qué? Básicamente fue por probabilidad teórica. Entonces, mucha teoría, pero ¿cómo lo comprobamos ya realmente? Una forma es lo que acabamos de encontrar ahorita, ¿no? O sea, vemos que si yo aplico esta matriz justamente a una moneda en un estado inicial K, esta ya me gira la moneda y me regresa un medio. Entonces, cual vimos que es indiferente, ¿no? Lo que yo les decía. O sea, no importa el resultado que cayó anterior. Si ahora es sol, por ejemplo, y la giro, pues me sigue dando un medio. Ahora, ¿qué pasa si yo la vuelvo a girar? Si yo la aplico otra vez, esta transformación de un medio que ya sabemos que es girar la moneda, a esta moneda que ya está girada, ¿qué creen que me va a dar? No un cuarto, un medio, ¿no? Entonces, si yo giro muchas veces una moneda, ya sabemos que siempre va a ser un medio y un medio, sin importar las veces, ¿no? Otra forma de estar seguros de eso es que alguien gire una moneda infinitas veces, alguien tiene tiempo extra. Entonces, vamos a hacerlo computacionalmente. Por aquí.
Y es simple, o sea, se puede utilizar muchas librerías. En realidad nosotros vamos a incluir una, si se viene hasta allá. Sí, esto pues eso es. Vamos a ocupar librerías complejas, pero nosotros vamos a ocupar la que ya trae Python, que es esta de Random. Es un módulo random. Ok, esto justamente random me va a generar números aleatorios en cualquier intervalo, enteros, por eso es int. Ahí está, por ejemplo, me genera 10, 9, es completamente aleatorio y uniforme, ¿no? Todas tienen la misma probabilidad. Entonces, si yo le pido aquí 0 y 1, me va a generar puros 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a girarlo esa cantidad de veces. Y aquí vamos a encerrar. Va a ser igual a esto. Ya está, básicamente ahí estoy creando una lista. Esto es Python. Es un lenguaje muy amigable. Básicamente yo estoy creando un arreglo, es decir, una colección de puros ceros y unos, aleatoriamente, totalmente aleatorio. No estoy ocupando la misma función de hace rato. Entonces, si yo quiero saber cuántos unos salieron, simplemente sumo los lanzamientos, pueden ver que sale esto. Que si yo lo divido entre la n, que fue el número de veces que lo hice, N mayúscula. ahí me sale. Si saben un poquito de prueba, hay una ley de los grandes números que me dice que entre más veces haga un experimento, pues esta probabilidad, que es experimental, va a tener que converger a la teoría. ¿No? Bueno, es probable que converja. O sea, todavía hay un sesgo ahí que puede ser que no converja, pero ya es otro tema muy loco. Digamos que si yo le aumento un 0, ya se tarda más de por sí, pero se supone que va a estar mucho, o sea, es probable que esté más cerca, ahí está bien, a un medio. ¿De acuerdo? Así es como se simula. Pero justo vamos a ver qué onda con las monedas truqueadas, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que esta matriz es para una moneda justa, ¿no? Porque si lo hacemos como la representación de tablas, otra vez tenemos esto, o lo pueden ver para que sea más sencillo. Sol, cara, sol y cara. La probabilidad de que que pase sol a sol es un medio, de que pase cara a sol es un medio, y así, ¿no? Pero ahora vamos a formar la tabla de una moneda injusta. Por ejemplo, sol, cara, sol, cara. Quedamos que la prueba de que pase de sol a sol va a ser un 60%, de cara a sol va a ser un 60%, y de sol a cara va a ser un 40%, también de cara a cara. Esta es nuestra moneda truqueada. ¿De acuerdo? Y así de sencillo, acabamos de formar nuestra transformación que simula girar una moneda truqueada, ¿no? Si yo tengo, ya la convierto en matriz, y aquí yo le aplico eso a nuestra moneda que está en cara, ¿no? Nos va a salir justamente 0.0 y 0.4, o sea, 60% de que esté en cara, y 40% que esté en sol. Esté en sol y que esté en cara. Entonces, ¿cómo sería aquí en Python? Pues ya no podemos ocupar esta librería como tal. Porque esta nos da 0 y 1 con la misma probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos a ocupar otro módulo de la misma librería que es random. Se llama choice. ¿De acuerdo? Esta, si yo tengo una lista con muchos elementos, yo le doy choice y me va a escoger
un elemento en aleatorio. ¿De acuerdo? Entonces, esta la podemos ver como nuestro espacio muestral. ¿No? Si yo tengo una prueba de que salga sol con el 60%, yo puedo poner aquí 6 ceros. exactamente, ¿no? Son 6, 1, 2, 3, y 4 unos. De esta forma, ya hice que sea un poquito desbalanceado, porque ya no me lo va a escoger con la misma prueba, porque ustedes pueden ver que hay más ceros que hay unos. Entonces esta lo podemos hacer igual. Con 6 de M. Y vamos a bajar el N para que sea rápido esto. Y le pedimos. Y ahí está. En este caso me devolvió de caras, que básicamente es 0.4. Otra vez le aumento un 0. Pues ahí está. Perdón, ahora yo les pregunto, hasta este momento, el resultado anterior depende, bueno, modifica el nuevo resultado. No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo harían ustedes para crear una moneda o un juego en el que el resultado anterior sí modifique al nuevo resultado? ¿Qué se les ocurre? Las columnas tendrían que ser distintas. Exactamente, ¿no? Pero eso qué implicaría que las columnas sean distintas. Porque cambia el resultado si empiezas con sol o con cara. Ajá. Porque ya con eso, o sea, si lo del principio es el estado inicial o el estado anterior y lo de acá es el resultado, si le pones dos números distintos, cambia el estado. Sí, ok. ¿Les parece esa idea? ¿Alguien tiene una duda de esa idea? Creo que no, sí fue claro. O sea, justamente uno dice que hay que hacer que estas columnas sean diferentes. Si veo que sean diferentes, pues ya depende del resultado anterior. Si cayó solo, cayó cara, va a depender totalmente del nuevo resultado. Eso en términos prácticos es tener pues, dos monedas truqueadas. De tal forma que el algoritmo sería, si cae cara, o sea, yo giro una moneda, si cae cara, o podemos decir igual que este juego, una posición inicial, si es cara, giro una moneda truqueada. Si esa moneda truqueada cae, por ejemplo, sol, giro esta, pero si vuelve a caer cara, ahora giro esta otra. ¿No? Y ahorita si quieres explicar la muestra. Ajá, ese es el siguiente juego que proponemos. Vamos a tener dos monedas truqueadas, una va a ser un euro y una un centavo con las probabilidades que tenemos ahí. Entonces el juego es, si lanzamos primero el euro y cae cara, vamos a lanzar de nuevo el euro. Si no cae cara, vamos a lanzar el centavo. Entonces nos damos cuenta que ahora el lanzamiento anterior afecta completamente al siguiente lanzamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener nuestra moneda en cara. Vamos a poner, qué sé yo. Y pues ahora, ¿quién sería nuestro operador? Pues sería esta matriz. Y si se la aplicamos, nos queremos responder cuál es la probabilidad de obtener cara en dos lanzamientos. ¿Qué dirían ustedes? Es probabilidad adicional. Exactamente. Bueno, podemos mencionar que dos eventos son independientes como aquí. ¿Qué pasó? Sí pasa eso. Eso significa que uno no afecta al otro. Pero aquí es completamente lo contrario. Entonces, vamos a intentar hacer esto con mate, como teórico, y después vamos a comprobarlo. Entonces, si aplicamos esta transformación a nuestra moneda, ¿qué obtenemos? ¿Cuánto? Punto 6 y punto 4. Que es el euro, básicamente. Ahora lo queremos hacer en dos lanzamientos. Vamos a volver a aplicar el mismo operador a esto de aquí. ¿Cuánto nos da?
todo más punto 3. Puedes cambiar el resultado, porque yo tampoco sé. Sería punto 48. Ajá. Ok, ¿y eso qué nos dice? Pues nada. Entonces, vamos a comprobar que esto está bien. Ya lo hicimos con mate y pues esto es lo que nos, en principio, lo que estamos esperando. Entonces vamos a ver si estamos bien. Y vamos a hacerlo en 2 lanzamientos, pero lo vamos a hacer muchas veces para ver que en todas esas veces pues nos acercamos a estos numeritos. Justo el código de esto está un poquito largo. ¿No? Aquí está. Es este. Ok, otra vez. Como pueden ver, pues ahora tenemos 2 monedas disqueras, como les mencioné hace ratito, que son el mismo número, lo que vimos hace rato, ¿no? En su estado inicial, y este bucle pues ya va a ser los lanzamientos, que en este caso, como dijo Crisel, hacemos 2 lanzamientos, y ahora le preguntamos si el resultado anterior fue un 0, o un sol. Ahora escogemos tirar el euro. Si no, si fue un 1, pues escogemos tirar la otra moneda que no dijimos que era hacer euro resultado. Sí, va a Sí. ser. Sí. Bien. Entonces pueden ver que, pues ahí. Hay que hacerlo con ChatGPT 3. Y pues ahí está, ¿no? Sí, 0.48 y 0.52. ahí está. Pues se acerca bastante. ¿No? Entonces vamos bien. Se va modelando todo bien, matemáticamente, pues no hay falla, ¿no? Y pues hasta ahorita lo que nos va a ayudar en lo que sigue es definir estos estados como base, como vectores base, algo así. Entonces vamos a definir el estado 0 como este vector. Significa que está prendido en 0 y apagado en 1. Y el 1 como el 1, 0. Y le vamos a poner paréntesis cuadrados. Entonces, si nos damos cuenta, lo que acabamos de obtener es una probabilidad de 0.48 ¿para quién? Para el estado 0 y de 0.52 para el estado 1. ¿Eso qué nos induce? Que pues tenemos aquí cierta combinación lineal de ciertos vectores, entonces ahí se va construyendo algo matemático que nos suena, ¿no? Ok. Ahora, si yo tengo estos 2 bits, por así decirlo, y yo quiero hacer el estado compuesto de estos dos, como lo hicimos por acá, que puse sigma cruz sigma. ¿Cómo lo haría con estos dos? Digamos que este es un sigma 1 y este es un sigma 2. ¿Cómo conseguiría el estado compuesto para más bits? Justo para que se entienda de otra manera, hasta ahorita nuestros juegos y todo lo que hemos hecho es secuencial. Es decir, giramos una moneda o lanzamos una moneda y luego volvemos a lanzar otra. Pero ahorita nos preguntamos cómo modelamos lanzar 2 monedas al mismo tiempo. ¿Me explico? O sea, antes nada más teníamos un resultado y ahora podemos tener, pues depende del número de monedas que lancemos al mismo tiempo, varios resultados, ¿no? Entonces, Y acuérdense, cuando teníamos un sigma con 2 elementos, nos dimos cuenta que esto aumentaba su cantidad de elementos. Entonces aquí debe haber en principio un aumento, ¿no? Y son vectores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues nos vamos a dar cuenta que lo que nos va a servir es el producto tensorial de estos dos vectores. Recuerden que la combinación ahora de estos será 0, 0, 0, 1, etcétera, etcétera. Vamos a hacer lo mismo con eso. ¿Cuánto da el producto tensorial? Rápido. ¿qué hacer punto? Ahí está la definición del producto tensorial. Si no. Nadie sabe qué es un tensor. ¿Y esto qué significa? Si usamos esto de acá, nosotros entonces ya entendemos bien quién es este y quién es este, ¿no? Y así. Entonces vamos a tener que en el sistema compuesto, el estado 0, 0 tiene una probabilidad asociada de 0.2 de ocurrir. Y así con todos los demás estados.
Entonces, este tipo de estructura se conserva con más bits. Y lo que nos está ayudando es el producto tensorial. De nuevo, ahí hay otra operación que nos induce una estructura matemática muy importante. ¿No? Entonces sería un punto 2. ¿Es 0.2? ¿Cuál? No, puso 4.3. Ay, Sí. Gracias. Claro. Bueno, entonces aquí ya estamos usando ciertas cositas que vamos a ver que nos van a ayudar mucho cuando entremos en la parte cuántica. Es bueno tenerlas en mente. Ahora, pues creo que con todo esto ya... ¿Alguien tiene alguna duda aquí? ¿Seguro? Ok. Pues ya pasamos a lo que nos interesa, una moneda cuántica. ¿Qué pasa con las monedas cuánticas? Ok, para esto pues ya aprendimos a lanzar una moneda matemáticamente, computacionalmente, pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos un hardware, es decir, herramienta, un poquito más diferente, ¿no? Que en este caso vamos a utilizar un rayo de luz? ¿Qué es eso? Así se alcanza a ver. Ahí está. O también puede ser una onda. Esta es nuestra onda. Para esto también vamos a medir con estas cositas, ahí me dice cuántas ondas van pasando, o cuál es el porcentaje de ese rayo que pasa por ahí. ¿De acuerdo? Para eso también añadimos un espejo que simplemente cambia la dirección de ese rayo. ¿Ok? Y nuestro artefacto importante, que es básicamente un divisor de rayos. Si nos quieres... Sí, este es importante porque el divisor de rayo tiene dos efectos, que es transmitir y reflejar nuestro rayo con ciertas probabilidades. Este va a ser uno equilibrado, es decir, lo va a hacer con 50% de probabilidades para ambos eventos. Sin embargo, vamos a estar usando fotones. Un divisor de rayo, el efecto en los fotones es que o solo se transmite o solo se refleja. Hay que tener eso en mente. Y ahí, justo dependiendo del ángulo, y eso es una cosa física, la verdad, como les decía, esto no es tan físico, pero dependiendo del ángulo de ese divisor de rayo, va a ser el porcentaje que se transmite y el que se refleja. En este caso, pues es balanceado, 50% se van a reflejar y 50% se van a transmitir. ¿De acuerdo? No hay problema hasta aquí. Entonces, listo, ya tenemos nuestro giro de moneda. Es decir, aquí yo lanzo una onda, eso, o sea, justamente si vemos un fotón, o va a terminar en una, o va a terminar en otra, y dependiendo de lo que caiga, va a ser, por ejemplo, si se va para acá, vamos a decir que es una cara, si se va para acá, vamos a decir que es un sol. ¿No? Entonces ya tenemos nuestro lanzamiento de moneda. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Creo que no. ¿Vale? Ok, vamos a hacer un segundo experimento, en donde aquí tengo un espejo, ¿de acuerdo? Y aquí voy a tener otro divisor, ¿de acuerdo? Ahí está. Según yo es así. Entonces, teóricamente, el 50% se tiene que ir para acá, ¿no? O sea, porque me lo divide en 50 y 50. Luego de acá otra vez va a dividir en 50 y 50. Entonces, si por ejemplo acá, exactamente, ¿no? Aquí vamos a tener 50% y aquí vamos a tener 25 y 25%. Entonces hay que voltearlo así, ¿no? Sí. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Así. Entonces, vamos a revisar. Y no sé el porcentaje. Ahí está, ¿no? O sea, justamente lo que decíamos. Si esto es cara, o sea, si cuando se refleja es cara y cuando se transmite es sol, ¿qué porcentaje tengo? En total, ¿cuántos se van a cara y cuántos se van a sol? Sí, exactamente. 75 se van a, en total, 75 se
reflejaron, es este 50% que se está reflejando, este de aquí, y únicamente el 25% se transmitió. O sea, recuérdense que reflejar es cara y sol es que se transmite. ¿De acuerdo? Entonces parece ser que está funcionando, ¿no? Ustedes que dicen, esto es girar la moneda 2 veces. O sea, quedamos que un beam splitter es es girar la moneda, ¿no? Fíjate, aquí yo tengo 2 divisores de valor. Beam splitter es esto. Entonces, pareciera que sí, pero en realidad estamos haciendo trampa. Porque no. Sí, sí. Lo estamos midiendo. Es decir, la idea de girar la moneda 2 veces es girarla, no ver qué cayó y volverla a girar. Pero aquí yo la estoy girando, estoy viendo qué cayó en este primero y ya que vi, o la vuelvo a girar o no. ¿Me explico? Entonces eso no es como tal girar la moneda 2 veces. Vamos a revisarlo, ¿no? Que sería básicamente quitar este detector, poner un espejo aquí y ahora sí. ¿Qué porcentaje creen que cae aquí? ¿Y qué otro creen que cae acá? 50 y 50. 25. Y el otro 50%, los que dijeron 25, 25. No, es que se nos va Es que así es como estaban hace 25 y 50, ¿no? Pero el espejo de arriba tiene que ir al Ah, sí. Ah, ok. 50 y 50, ¿no? Porque básicamente 50 se van para acá y luego se vuelven a unir ahí y otra vez, ¿no? O sea, se transmite 50, pero es 50%. O sea, aquí deben de caer el 100% del rayo de la luz, ¿no? Entonces vamos a ver si es cierto. Sucede eso. Y eso es muy importante. O sea, ¿han escuchado el experimento de la doble rendija? Pues va por ahí. O sea, si notan, pareciera que todos están yendo para acá, ¿no? Y allá no está cayendo ninguno, pero ¿cómo es esto posible? O sea, si yo dije que estoy girando una moneda 2 veces, pues debería de ser igual, ¿no? 50 y 50%, ya lo contábamos aquí. Si yo giro una moneda n veces, me sigue dando la misma probabilidad. ¿Pero qué creen que aquí no? Aquí me está dando que el 100% se está en este caso, pues es que tanto se está transmitiendo como se está reflejando, ¿no? Entonces vamos a decir que es cara. Entonces ahí tenemos un pequeño problema. Pues nuestro pequeño gran problema es que estamos atacándolo con cosas clásicas. Pues nos damos cuenta que necesitamos otra teoría y ahí es donde entra la mecánica cuántica. Pero esta no es una charla muy física. Sabemos que los físicos pasaron de vacas esféricas a gatos vivos y muertos, pero nos podemos quedar con un aporte muy importante de Planck, que es el cuánto. Tiempo después, Einstein con el efecto fotoeléctrico pues nos dio el fotón, que es como el cuadro de luz, que pues es lo que estamos usando en el experimento fotón. Entonces, ya entramos a la cuántica. ¿Qué pasa en los estados, bueno, más bien en la cuántica? Vamos a meterle conjuntos matemáticos, perdón. Algo muy importante es que tenemos que trasladar estas operaciones a pues, otras dimensiones, digamos así. ¿Y qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar vectores, productos tensoriales, matrices, pero ya en un enfoque cuántico. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer todas estas operaciones? Pues los espacios de Hilbert. ¿Qué es un espacio de Hilbert? Que permite producto interno completo. completo. Completo y sonoro. Sobre la. Completo. Gracias por explicarme, yo no sabía. Pues sí, es un espacio que tiene producto interno, tiene que ser completo en su norma. ¿Qué significa que sea completo? Pues que toda sesión de coche converja ahí mismo. Eso es lo que nos permite construir lo que sigue. ¿Qué vamos a usar? Pues nosotros teníamos un vector estocástico, ¿se acuerdan? Pero ahora ya estamos en cuántica. Ya no es cualquier vector. Entonces, a estos los vamos a llamar estados cuánticos. ¿Qué va a cumplir un estado cuántico? Va a cumplir que bajo la norma y todas estas cosas matemáticas que ya mencionamos, le vamos a poner pi. Tiene que cumplir que las entradas de nuestro estado, el cuadrado de sus normas tiene que ser igual a 1. ¿Por qué? De nuevo, la suma de las probabilidades tiene que ser 1.
Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando la norma y elevarla al cuadrado. ¿Eso qué nos indica? Que podemos tener entradas negativas ahora. Esto no significa que esto sea una probabilidad negativa. A esto le vamos a llamar amplitud asociada al estado. Su probabilidad va a ser su norma al cuadrado. Y aquí ya nos evitamos de probabilidades negativas. Estos van a ser nuestros estados cuánticos. Muy bien. Ahora, nosotros teníamos estos vectores básicos. ¿De acuerdo? Vamos a introducir algo muy importante, que es la notación Bragg. ¿Alguien la conoce? Sí. ¿Me podrían decir qué es un qué? Un vector en espacio. Ajá, ¿y qué cumple? Pues nada, ¿no? Ese es un qué. ¿Y qué es un Bragg? Exactamente. Pero en principio lo podemos reducir a que es el transpuesto conjugado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pues estamos en los complejos por ese tipo de cosas. Entonces pues va a ser simplemente un vector fila cuyas entradas van a ser las transpuestas de los vectores del qué. Pues si esto es real es simplemente su transpuesta. Si es complejo pues sacamos el conjugado. Y esa es la notación Bragg. Vamos a trasladar estos como nuestro ket 0 y nuestro ket 1. Que pues va a ser la misma rueda, pero ya cuánto. Y esto que nos induce que vamos a tener esa estructura algebraica donde nuestros estados cuánticos se pueden escribir como combinación lineal de nuestros ket partes. Y ahora, nosotros queremos de nuevo afectar un estado cuántico. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues necesitamos otra matriz, ¿no? Ya vimos que lo podemos, lo admite gracias a los espacios de Hilbert. Entonces, bueno, podríamos mencionar, por ejemplo, los que están en pantalla, podrían decirme si este es un estado cuántico válido. ¿Por qué no? El máximo de los cuadrados debería dar un... Ajá, ¿y cuánto da? Medio. Da un cuarto. Ajá. Entonces este no es. Y por ejemplo este. Sí, se debería hacer. Sí. Bien. Pues ahí tenemos ejemplos. Entonces queremos afectar ahora estos estados cuánticos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una matriz cuántica. Se va a llamar operador cuántico. Nuestro operador cuántico tiene que cumplir ciertas propiedades. Va a cumplir las mismas, ¿no? Que en sí las columnas sean estados cuánticos, pero algo muy importante es que tiene que ser un operador unitario. En principio tiene que ser invertible. Entonces vamos a tener ese método. Nosotros ya teníamos este resultado de acá para una moneda clásica. Ahora, si lo llevamos a todo esto que ya dije de las amplitudes al cuadrado y moneda cuántica, nos vamos a dar cuenta de que el resultado que queremos para una moneda cuántica es este estado elevado al medio, por esta cosa de que. Entonces, si queremos llegar a este resultado, que básicamente es este vector, y partimos de nuestro que es 0, por ejemplo, vamos a deducir esta matriz. ¿Cómo le quieren llamar y por qué aquí? Esto es importante. Ya tenemos A, vamos a sacar H. ¿Cuánto vale H? Pero uno es el raíz de 2 en todas las entradas. Exactamente. ¿Me podrían decir si esto es un operador, un operador cuántico, si cumple las condiciones? ¿Qué entrada es la de esta? Es que casi no suena. Es Es que está manchado. Puros son. ¿Cumple ser un operador cuántico? Sospecho que sí. No me acuerdo que decía la definición, pero... Las columnas tienen que sumar 1 con la amplitud al cuadrado y tiene que ser un operador unitario. La pregunta es, ¿cuál es el determinante de esta matriz? Cero. O sea, no es invertible. No. No sirve.
tenemos que hacer que nos sirva porque tenemos eso que pues nos vamos a dar cuenta que por convención ya en lo que son los operadores cuánticos, el que nos sirve es este de aquí. Vamos a ponerle un signo negativo en la última entrada de la matriz y ese ya nos va a servir para simular un volado cuántico. Y este va a ser nuestro operador que vamos a estar usando. Y pues tiene un nombre. Con H, por si no se... ¿Cómo? Ah. Entonces la compuerta Hadamard es la que nos ayuda a lanzar monedas cuánticas en computación cuántica, ¿vale? Y pues como es natural, no es la única compuerta, hay más compuertas. Por mencionar algunas, podemos mencionar la NOT. La NOT es pues la misma. La que es un poquito más interesante es la Z. La Z, pues si ven sus entradas, es como la identidad, pero con una entrada negativa. Si nos da tiempo, vamos a mencionar un poquito sobre graficación de qubits. Y lo que tiene, el efecto que tiene la compuerta Z bajo los qubits es una reflexión en el eje Y. Si este es nuestro qubit, esto le va a pasar bajo la compuerta Z. Pero eso es dato curioso. Si nos da tiempo, pues hablamos más. Ahí antes, un pequeño énfasis, ¿se acuerdan del resultado de nuestro experimento? Si nosotros aplicamos Hadamard al estado 0,1, ¿se acuerdan que sí nos daba 50 y 50%? Sí. Sin problema. Medio. De esta forma. Pero si yo a esto le vuelvo a aplicar Hadamard, ¿cuál era el resultado de los experimentos? Exactamente. Entonces, nuestra teoría matemática pues, sí se ajusta a los experimentos. Es decir, si yo tiro una moneda, yo quiero una moneda 2 veces, es otra vez. Entonces, es 1-0, ¿no? Porque si hace 0-1, Perdón, queda sí, 1 y menos negativo el de abajo. Sí, ahí pareciera que se está cambiando, no, se regresa al estado inicial. ¿De acuerdo? Entonces, regresando a la introducción de nuestra charla, ya se dieron cuenta que si yo utilizo una moneda cuántica o giro cuánticamente una moneda, pues yo puedo ganar siempre, ¿no? Sí, se tira 2 veces. Exactamente, ustedes pueden ver que el punto está en que yo haga que el total de giros sea 2, para que siempre regrese a la posición de carga. ¿De acuerdo? No hay ninguna duda de esa conclusión. Ok, entonces nos quedan ya 2 minutos. Pues ya, porque siempre ganas. Unas cositas rápidas si quieren mencionamos de esto. La qubit, ¿sí? Ahí está la graficación de qubit. El U es el qubit y pues el U' es pues la operación de la compuerta Z aplicada al vector U nos da el vector U', que es una reflexión en el eje Y, que es el eje programático. Eje X. El eje X. Y bueno, ahí queríamos hacer también la simulación de los experimentos ya con una librería de computación cuántica. Yo creo que eso sí es importante. Aquí sí lo mencionamos rápido y ya terminamos esto. Básicamente estos son los diagramas que se utilizan en la computación cuántica. Tenemos un registro cuántico, que tiene aquí, es de un solo qubit, y aparte tenemos un registro clásico, que es un bit clásico. Este nos sirve para almacenar el resultado de la medición de medir un qubit. ¿De acuerdo? Entonces ahí creamos nuestro circuito, aplicamos Hadamard al primer qubit, y esto básicamente es una regla, por eso es la posición 0. Luego lo medimos aquí en el registro clásico, de esta forma, y lo dibujamos. Estos son los diagramas, como pueden ver aquí tenemos nuestro qubit, justamente como les decía, aplicamos Hadamard y lo medimos. ¿No? Ahí está el resultado, que es 50-50 al primer experimento. Y lo interesante es el tercer experimento. Pues ahí es ver que aplicamos Hadamard 2 veces. Y pues ahí nos queda de 0.
todas las veces. No lo simulamos 10.000 veces. Cayó ahí. Bueno, ya nos va a dar tiempo, pero justo la cuántica saca mucho provecho del entrelazamiento, ¿okay? Que es básicamente tener qubits altamente relacionados, de tal forma que si yo, justo vean este resultado en particular, estos son los estados de 2 qubits, es decir, tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Recuerdo la probabilidad de encontrar los 2 qubits en 0, 0, es 1 sobre raíz de 2, o sea, básicamente un medio, de encontrarlos en 1, 1, es 1 sobre raíz de 2. Esto es muy importante, esto es un estado de Bell, básicamente nos dice, escuchen, esto es muy importante, si yo mido 1 y me encuentro en 0, ¿en qué estado va a estar el otro? El mismo, en 0. Básicamente ese es el entrelazamiento ya matemáticamente. Y si yo mido 1 en 1, el otro va a estar en 1. ¿Por qué? Porque los demás, vean ahí, tienen probabilidad de ocurrir 0, 0. O sea, yo puedo aquí medir 1, pero la probabilidad de que el otro esté en 0, pues es 0. Entonces me reduce a ese. Y esto, o sea, justamente de ahí es sacarle provecho. Pero en resumen, las aplicaciones de la computación cuántica son. Gracias por su atención. No es cierto. Pues básicamente la computación cuántica todavía está en pañales. O sea, hay pocas aplicaciones. Apenas se está construyendo lo fundamental. Pero lo interesante es que, a pesar de las limitaciones, que hay muchas empresas que sí están haciendo, por ejemplo, machine learning cuántico. Que, si les interesa más, estamos trabajando en un, ¿cómo llamarlo? Pues estamos participando en las jornadas académicas y éticas de la ciencia con el tema machine learning cuántico. Entonces vamos a hacer un extenso y un videito que nos piden, por si les interesa. Ya justo, o sea, esos problemas se podrían desarrollar con computación clásica, o sea, con machine learning clásico. El punto es que tardaría muchísimo tiempo. Y agregándolo a un sistema cuántico, pues reduce muchísimo tiempo. No, pero sí, aplicaciones son muy pocas. También la información que podemos almacenar en un bit comparada con la información que podemos almacenar en un qubit, bueno, el qubit gana por mucho, creo que 2 a la 500 que gana. Sí. Y pues bueno, ya para terminar, crean que ustedes ya con esto saben los fundamentos de la computación cuántica y aquí se pueden lanzar a tomar cursos. Les recomendamos muchísimo este de Womanium. Ustedes googleenlo en YouTube y ahí están todos los capítulos. También el de IBM es súper esencial, está muy bueno. Es justamente ya enfocado a Machine Learning principalmente. Ok, entonces. Sí, aquí los programas que vieron de los circuitos es justamente con una librería que se llama Qiskit, que es implementada por IBM. Y pues sí, ya tienen las bases para lo que sea. Por ejemplo, esta Hadamard es para un qubit. Pero pues nosotros ya metimos lo que es un producto tensorial. Entonces para 2 qubits, pues el Hadamard de 2 qubits sería el producto tensorial de Hadamard consigo misma y así. Igual para qubits, estaba viendo el otro día que hay qubits, que son de 3 dimensiones, y qubits, que son de 3 dimensiones, y uno de dimensión prima. Entonces hay mucho todavía. Pero pues estas son las bases. Pues, Ya. espero que se pueda quedar a la siguiente plática, si no, nos estaremos viendo. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Si tienen alguna pregunta, estaría perfecto. Ahí es café, si gustan. Galletita. Voy a la cámara. ¿No hay preguntas entonces? Bueno, yo tengo una pregunta. En un momento mencionaste el espacio de Hilbert, ¿no? Y todas estas cosas son operadoras en espacio de Hilbert, ¿no? Pero aquí, en todo momento en la charla se quedaron en dimensión finita. Y pues lo de la completez en dimensión finita se cumple trivialmente, ¿no? Entonces, ¿sirve de algo la completez? ¿En algún momento de computación cuántica es de la dimensión finita? Pues más que nada es para cuidar que los estados cuánticos sean válidos, que bajo operadores cuánticos, por ejemplo, si tienes un estado cuántico, y le aplicas, bueno, cualquier
compuerta que el resultado vuelva a ser un estado cuántico igual. Más que nada para que veamos ahí. En dimensiones no finitas, no. Yo creo que en términos prácticos, ¿no? O sea, apenas si se llega a 50 kilos. Sí. Con eso es suficiente para hacerle Sí, competencia. porque ya sería como esto 50 veces. Les damos un último aplauso, por favor. En 15 minutos va a empezar la última charla, de hecho, de todo el seminario. Están invitados a quedarse. Aquí hay más café y galletas, así que si no, ahorita le pongo más agua. Pero bueno, si no, ya me pueden. Sí.